Hola, ¿qué tal? Vamos con el libro cuarto, capítulo primero. ¿Qué significa que la voluntad general es indestructible? Pues que mientras vaya a llegar a los individuos que formen parte del mismo todo, del mismo cuerpo, se preservan a sí mismos, pero sobre todo y fundamentalmente preservan a la comunidad, al cuerpo. Mientras esos individuos se consideren parte del mismo cuerpo político, el Estado será saludable, será armónico, será cohesionado, para gozar de paz, de unión, de estabilidad, de sociabilidad, de igualdad, ¿vale? Cuando hay que implementar nuevas leyes, todos estarán de acuerdo en lo que se va a dirimir y en lo que se va a aprobar. No habrá disensiones, no habrá facciones, no habrá tumultos, no habrá pues argucias y bueno, el Estado pierde esa unanimidad cuando las voluntades particulares que habíamos dicho que existían, en tanto en cuanto arrogaban parte de la voluntad general restándola, pues se pueden considerar como voluntades que pueden estar excluidas del contrato social o no. Si están excluidas, normalmente es porque no tienen permiso de residencia en esa ciudad. Mientras una persona tenga permiso de residencia en la ciudad, tiene que estar sujeto a lo que se atenga conforme a ley dentro del Estado. En el momento en que el Estado pierde esa unanimidad, porque es la unanimidad la que hace que se formen leyes y edictos, decretos que no son inicuos, sino que son necesarios y que no necesitan largas disensiones, debates, etcétera, porque eso es lo que hace que existan mayores diferencias y falta de unanimidad, serán más unánimes las decisiones y tienen que estar siempre conforme a lo que dicte, a lo que esté de acuerdo el pueblo. En el momento que se pierde el sentido de la obligación social en pos de la persecución de intereses privados, entonces es una situación que no significa que la voluntad general haya sido destruida, porque la voluntad general es pura, la voluntad general es férrea, la voluntad general es fuerte y es indestructible. Solo significará que estará subordinada a otros intereses particulares, como por ejemplo cuando se aprueba el apoyo a un partido o a una facción, a un segmento de la sociedad o civil o de la magistratura. Cuando el Estado se encuentra en un periodo de decadencia, el ciudadano utiliza su voto para beneficiar a individuos y partidos particulares en lugar de la nación en su conjunto. Es lo que quería decir con lo anterior, cuando se apoya un partido a una sección en concreto o parte de una facción dentro del pueblo o dentro de la sociedad civil. Por esta razón, Rousseau afirma que el modo en que los ciudadanos se comportan en las asambleas dice cómo se encuentra la salud del cuerpo político y cómo se debate sin engaño, con rectitud, con sinceridad, sin artificios, sin misterios. Y entonces pone ejemplos, por ejemplo, pues de los cantones de Ginebra, que los campesinos, apoyados en un árbol, disertaban sobre lo que tenía que hacer esa sociedad, o esa ciudad, o esa polis, o esa área geográfica que estaba gobernada. Por el contrario, la unanimidad muestra que el pueblo comparte valores comunes y que hay un deseo uniforme por perseguir el bien común. ¿Vale? Entonces, solo el contrato social requiere de la total y absoluta decisión libre, porque todo ciudadano nace libre, aunque nazca encadenado, y que si se le quita el poder del voto, que al que todo el mundo tiene derecho, y se le quita la libertad, entonces no es hombre, porque es la categoría más unipersonal de todas las categorías que están entrelazadas entre sí. Hemos mencionado muchas veces: ciudadano, súbdito, soberano, pueblo, hombre, etc. Y solo el contrato social requiere el consentimiento unánime de todas las partes, para que haya una armonía consensuada entre todas las partes, armónica, equilibrada.
Quienes se oponen al contrato social pues serán extranjeros o gente que no quiere estar dentro de ese cónclave de requisitos, de condicionantes, de cláusulas, que se pueden simplificar al máximo. Cuando uno se preserva a sí mismo, como dijimos en un vídeo anterior, o como cuando preserva con su propia preservación la preservación de los demás, porque todos están cohesionados y relacionados entre sí para proteger su integridad física y moral y la del resto de súbditos o ciudadanos, en función del rol que cumplan. Los súbditos cumpliendo las leyes y ateniéndose a ellas, y los ciudadanos participando en decisiones legislativas que emanan del pueblo. Y luego hay una contradicción que surge por parte de Rousseau de que si los ciudadanos pueden ser libres aunque no estén de acuerdo con un edicto o una ley que se apruebe por unanimidad, porque puede haber oponentes. Cuantos más oponentes, más diferencias y poco o mal se ha debatido. Entonces Rousseau propone que la ley siempre está de acuerdo con la voluntad general. La ley siempre está de acuerdo con la voluntad general. Y cuando una persona vota no expresa su deseo a que se cumpla el acuerdo no con la ley, sino que expresa que se cumpla el bien común, al que aspira la tendencia de la voluntad general es a que se cumpla el bien común. Y es una tendencia adscrita a cualquier ciudadano que esté dentro del Estado y que quiera cumplir con las leyes y que quiera estar en armonía. Por tanto, si un ciudadano vota en contra de una ley que se aprueba, simplemente demuestra que se equivocó al evaluar la voluntad, aunque sea en contra de lo que él pensaba, porque no existe unanimidad o porque es un oponente o dos o tres, por ejemplo, el número. Y luego el soberano tiene derecho a determinar los porcentajes de la mayoría necesarios para ratificar una ley. Eso se hace en función de la practicidad de las situaciones, es situacional. Para decisiones muy importantes, el porcentaje es la unanimidad. Para decisiones que requieren un aprobado muy categórico, muy rápido, entonces basta con la mayoría simple o un voto. Pero lo pone como ejemplo un voto, porque mayoría simple puede ser porcentualmente de muchas formas. Un tercio, 2/3, lo que sea. Y Rousseau también se pregunta si la elección de los funcionarios del gobierno debe hacerse por elección o por suerte. En una democracia, aunque dice que no existe la democracia perfecta o ideal, sí que la tendencia a cumplir con la voluntad legislativa y ejecutiva en separación de poderes, pero siempre armónicamente para que se cumplan las funciones del Estado y el Estado no se disuelva, que sea un Estado sano, lo más sano posible. Entonces, debe de haber, dentro de la democracia, es más acorde que sea por sorteo, por la suerte o por el azar. Es decir, que se someta a rifa, sorteo, etcétera, ¿no? Porque aquí coincide con Montesquieu, pero no en las condiciones que implica lo que dice Montesquieu, pero sí que viene a decir que en la democracia las elecciones deben hacerse por sorteo porque forman parte del gobierno, que es una gran responsabilidad, ¿vale? Que no puede imponerse a nadie más que por azar. Porque recordemos que cuando establece la diferenciación más tarde en otro punto, entre el tirano y el dictador, se recurrirá a un dictador en caso de que el Estado tenga una falta muy grande de democracia o que haya una suerte de desgracia colectiva que impida que pueda haber consensos y entonces se recurre a la figura del dictador. Pero recordemos que estamos en el siglo XVIII, todo se ha dicho. En esa tesitura, siempre que se extralimite el dictador de las funciones propias de un Estado bien constituido o mal, pero regiamente gobernado, cuando se extralimite de las funciones propias del Estado para que haya esa armonía, entonces se le considerará un tirano, que es mucho peor, es una hiperbolización del dictador. Entonces no es que esté de acuerdo con los tiranos, como se ha interpretado muchas veces, y con los estados totalitarios. Yo ahí haría una crítica desde mi humilde
sapiencia, que es poca, pero a los que dicen que formó parte conspiranoicamente de promover los estados totalitarios, yo diría que no es así. Yo diría que en el contexto histórico del 18, cuando dice eso, se refiere al Imperio Romano cuando estaba establecido por emperadores. El poder, la magistratura o los magistrados eran emperadores, los máximos, ¿no? Porque hay una gradualidad en cargos, electos o no. Entonces, Rousseau considera que ser magistrado es una carga y por tanto los dictadores tampoco querían exactamente ser dictadores porque siempre intentaban tener periodos cortos de tiempo para gobernar en dictadura y solían cortar inmediatamente eso a base de asesinatos, como he visto en muchas películas o en los libros históricos, no sé, o en estrategias para hacer abdicar a alguien o quitárselo de en medio o abdicar él mismo o hacer que se nombre a otro en su lugar porque los periodos largos implican una carga onerosa para el magistrado y en el caso del dictador sobre todo, y que es una medida temporal solo cuando el Estado está en peligro. En ese contexto, en ambos contextos, en el contexto romano, del Imperio Romano y en el contexto del 18 cuando lo establece Rousseau como argumentación. En la Roma antigua aumentaron los abusos porque siempre pone como ejemplo el Imperio Romano, o la República Romana mejor dicho, porque estaba a favor de la República. Pero lo que permitió que se preservase su declive final, que se preservara ese imperio, porque el imperio después de la República, fue establecer leyes que se ajustaran a las condiciones actuales en cada momento. Eso quiere decir que las leyes se podían transformar y las situaciones también para mejora, si se tenían en cuenta especificidades de las mismas. Y bueno, luego establece, por ejemplo, aquí si cogemos el libro de los comicios romanos, una serie de divisiones en curias, en centurias, en tribus, hasta llegar a 139 en total, con una serie de subdivisiones temporales en función de la raza y en función del lugar de ubicación o de residencia, pero que fue cambiando el fundador o los fundadores, Servio en este caso, o Rómulo, fueron cambiando de tesitura, de subdivisiones, para que todo el pueblo, toda la ciudadanía, pudiera participar en los sufragios, en los comicios, en la participación pública, excepto en el Senado, del que él habla muy bien. Entonces, al principio tenía un carácter militar, estas subdivisiones, y luego tuvieron un carácter pues más popular, donde la principal tribu, primero eran 3, pues eran de campesinos y se veía muy bien, incluso mejor que la de los patricios o la de la aristocracia de la ciudad. Bueno, por resumir mucho, y lo que se tendía era la igualdad, por eso hacían esas subdivisiones. Y hemos hablado del tribunado, vamos a hablar de la censura, también es un tema importante. Del tribunado, lo que podemos decir es que preserva los poderes respectivos del soberano y del gobierno y que se tiende un puente estratégico, comodín, por decirlo de alguna forma, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero para preservar las leyes del poder legislativo y que se cumplan, sin temer no forma parte de la Constitución el tribunado. Por eso su periodo de influencia tenía que ser corto, porque si no podía haber corrupción o podía haber un desastre.
porque podía adquirir un poder mayor del que tenía que ocuparse. Y eso siempre era un peligro, porque no tenía que realizar acciones de gobierno, solo impedirlas. Por eso una vez se establecía un mal gobierno o acciones malas, ya no se podía restituir esas acciones. En cambio sí que se podían impedir. Y era muy importante que él actuara de vigilante, por decirlo de alguna forma, pero sin funciones políticas, como un observador, digamos, como ahora se haría con los observadores internacionales, se me ocurre ahora como de ejemplo, pero con unas funciones muy específicas dentro del contexto histórico de esa época. Rousseau sostiene que un buen tribunal debe ser el medio más eficaz para hacer respetar la Constitución, aunque no forme parte de ella como órgano o ente abstracto. Y entonces el mandato tenía que ser corto y fijo para evitar que se hicieran demasiado poderosos o influyentes y pudieran extralimitarse de las funciones. La inflexibilidad de las leyes, muchas veces por lo que llama así inflexibilidad de las leyes se refiere a la burocracia, lo que entenderíamos hoy como burocracia, porque cuando existían problemas inhóspitos, inesperados o muy de naturaleza muy cambiante o inesperados, imprevistos, pues las leyes a lo mejor no estaban adaptadas o costaba mucho tiempo adaptarlas para que cumplieran sus funciones y se pudieran regir bien un país. Entonces, ante una crisis y la lentitud inherente a los procedimientos formales jurídico-legales, a la burocracia, como se había dicho, el Estado actuaba con rapidez. El Estado no puede actuar con rapidez, pues entonces, en casos urgentes, se pueden suspender las leyes y otorgar el poder al dictador, del que ya hemos hablado. ¿Vale? En otro ejemplo. Y el censor es el que establece una observación por parte de las costumbres públicas, de manera que las opiniones pueden ser tenidas en cuenta o no en una asamblea. Pues bueno, de la religión civil ya he hablado, lo he resumido mucho y espero que os haya gustado y hayáis extraído conclusiones por vuestra cuenta también, porque de eso se trata, o que os documentéis en otros sitios. Yo he sacado las mías y bueno, después de estudiarlo mucho he intentado sintetizar lo máximo posible. Os dije que estaría un tiempo sin publicar porque es mañana cuando empiezo a no fumar, como he dicho en el anterior vídeo, y ese es el proceso por el que voy a mantenerme un poco en stand-by. Que yo creo que a lo mejor en 3 o 4 días voy a publicar un vídeo, pero no, como no lo sé, porque voy a empezar mañana mi deshabituación al tabaco, a la nicotina, pues yo he querido hacer este vídeo para acabar ya el libro cuarto. Ya tenemos el contrato social al completo. Tenéis vídeos anteriores donde están desglosados por capítulos muchas veces, y aquí he hecho un resumen bastante amplio, pero bastante resumido, del libro cuarto. Así que próximos vídeos, pues los libros que os he dicho que en el vídeo anterior que estaban pendientes de reseñar, segundas y terceras partes. ¿Vale? Un saludo, espero que estéis bien, hasta la próxima.